Si quieres aprender a mejorar la calidad de tus sombras en tus tatuajes y que luzcan como algunos de los últimos trabajos que yo he hecho, como este por acá o este por acá, quédate hasta el final del video que yo te enseño cómo. Lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer sombras es que existen diferentes tipos de textura, como lo son pues, la sombra suave, el puntillismo de arrastre o cualquier tipo pues, de pelaje animal, piedra, metal. Entonces, entre más repertorio tengas en tus técnicas, mejor te vas a desempeñar a la hora de hacer un tatuaje en sombras. Digamos que tienes que hacer un tatuaje pues, de un cuerpo entero que tiene una armadura, entonces ahí tienes que saber hacer metal, sombra suave, puntillismo, etc. Las 4 claves que te voy a dar en este video van a ayudarte a mejorar la sombra suave. Entonces, la primera que tienes que tener en cuenta es las agujas. Después de yo haber probado una cantidad pues muy grande de marcas de agujas, de cartuchos, me di cuenta de que influye mucho pues lo que es un precio muy barato de una aguja a lo que es un precio más elevado. Entonces muchas veces un tatuador, por reducir costos, tiende a comprar la calidad de aguja pues la más barata para ahorrarse pues cierto material. Pero lo ideal es que ustedes inviertan en una buena calidad de agujas. De las que yo he probado hasta ahora, que más me ha funcionado pues es la aguja Cuadrón, que por más que yo, digamos que una caja trae 20 agujas, pero ninguna me sale mala. Mientras que hay otras agujas de otra calidad que tú compras la caja y te vienen de pronto 4 malas que se despuntan. Y pues la diferencia con la Cuadrón es que la Cuadrón hace que la sombra te quede como más suave. Tiene como un filo pues mucho más potente. Otra técnica que yo uso mucho, que tiene que ver pues con las agujas, digamos que tengo mi degradación en sombras, que es negro puro, luego 50% y mixer, 30% y mixer y 2 gotas y mixer. Entonces yo lo que hago es que cojo una aguja como para cada tono y ya no me gusta lavar la aguja de la sombra para cambiar entre tono y tono porque se va manchando. Entonces digamos que cogí el negro, si la voy a lavar para coger del tono más clarito, en ese punto ya la aguja se me está manchando y cuando voy a hacer una sombra suave pues me va a quedar más brusca. Entonces lo mejor es que ustedes dejen una sola aguja para el cap que tiene digamos 2 gotas, que es más clarito, otra aguja para los tonos medios y otra aguja para el negro puro. La segunda clave que te voy a dar para hacer sombras suaves es respecto al voltaje de la máquina y la saturación. Desde hace un tiempo me acostumbré a trabajar con un mismo voltaje para las diferentes técnicas en el tatuaje. Entonces yo trabajo con 8 de voltaje para hacer sombra, para hacer relleno y para hacer línea. Pero puedo recomendarte, si vas a hacer sombras suaves, que manejes un voltaje alto, ya que la aguja no tiene como el problema de que queden marcadas algunas líneas en la piel, como si lo hicieras con un voltaje más bajito. Y en cuanto a la saturación, me refiero a que tienes que pasar muchas veces por una misma parte con la aguja para que esa sombra no tenga como inconsistencias o parches en la piel y que se vea pues como una capa sólida. Entonces yo cuando voy a saturar la sombra, la profundidad de la aguja es como un intermedio entre lo que es la línea y el relleno. Y tampoco lo hago tan superficial, porque si lo hago muy superficial, entonces el tatuaje cuando va a cicatrizar baja mucho el pigmento. Tienes que pigmentar bien la sombra, pero no tanto como si fuera un relleno. La tercera clave que uso para hacer mis sombras es respecto al stroke de la máquina. Y si no sabes lo que es el stroke, te voy a explicar. Cada máquina tiene un recorrido diferente en lo que es pues, el motor, en las rotativas. Entonces, están las máquinas que tienen un stroke grande, que es de 4.0, 4.5, y al tener más distancia de lo que es la aguja cuando entra y cuando sale, tiene más potencia y nos facilita la inyección de color y relleno. Mientras lo que es un stroke más bajito, como 2.5 o 3, al tener menos recorrido, menos distancia para entrar en la piel, va a ser menos impacto, no va a lastimar tanto la piel, entonces la sombra nos va a quedar mucho más suave. Usualmente las máquinas vienen con un stroke de 3.5, que es como un stroke híbrido con el que puedes hacer todas las técnicas.
Pero si tú quieres especializarte y sacarle el máximo provecho, entonces lo bueno es que tengas una máquina con un stroke grande para hacer pues, rellenos y color, y un stroke pequeño para hacer sombras. La cuarta y última clave tiene que ver respecto a la iluminación a la hora de realizar los tatuajes. Entonces para esto, para que entiendas, ponte a pensar, tienes un tatuaje, digamos, en el antebrazo, y no sé si has notado que cuando estás en la calle y está pegándote el sol directamente en el tatuaje, tiende a verse como más opaco, más pálido, porque tiene mucha iluminación. Luego cuando entras a un sitio donde hay sombra, el tatuaje se ve mucho más contrastado y se alcanzan a apreciar las sombras del tatuaje. Entonces esto mismo pasa cuando estás con tu cliente y pues estás en tu zona de trabajo. Si tienes tu lámpara demasiado cerca a lo que es la piel, va a haber demasiada luz que no te va a dejar apreciar lo que son realmente las sombras y la saturación que tienes que hacer. Entonces algo que yo suelo hacer es que tengo mi luz, pero la alejo mucho más de lo normal, que me ilumine pero que no me distorsione lo que es la iluminación para yo saber qué tanto saturar las sombras. También te recomiendo que la iluminación uses, puede ser un panel de luz o una cabina que tienen como un difusor en la parte de adelante, entonces hace que la luz no caiga con tanta fuerza. Mientras que si usas un aro de luz va a tener demasiada potencia y no te va a dejar apreciar lo que son las sombras. Pues esto en cuanto a lo que son las sombras. Si tatúas minimalismo o cualquier otro estilo, pues es conveniente usar cualquier tipo de luz, pero para las sombras necesitas apreciar bien la saturación de la piel. En resumen, si aplicas estas 4 claves en tus próximos tatuajes, tus sombras suaves van a mejorar sí o sí y van a pasar a un siguiente nivel. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustaría seguir viendo más videos como este, suscríbete al canal y puedes comentar qué tipo de videos quieres que haga próximamente.